el corazón de un profeta, amén. Ustedes saben que voy a estar utilizando, casi siempre utilizo la Reina Valera 1960 o la Nueva Traducción Viviente, son de mis traducciones preferidas, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a estar usando en esta noche. Amados hermanos, una de las razones por las cuales, espero que me puedan escuchar bien allá los que están conectados, de tener algún problema con que no me escuchen, por favor, me dejan saber para poder entonces así arreglarlo. ¿Ok? Una de las razones por la que el Señor me está llevando a que entremos en el tema del profeta es por la falta de información con relación a lo que es un profeta, ¿verdad? La gente piensa que el profeta solamente es aquel que predice el futuro y que solamente te va a hablar de lo que ve en el futuro. Y lo han tomado como en cierta manera, como las personas cuando van espiritistas, que van a que me lean las cartas, que me lean la bola o que me lean cualquier cosa. Y se han ido alejando poco a poco más y más de la verdad, del entender lo que es un profeta, lo que debe tener el profeta, las características y el corazón de un profeta, y la diferencia que hay entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta de ahora bajo el nuevo pacto. Obviamente vamos a tomar la primera parte hoy, que es una base de introducción y fundamento para las próximas clases que vienen, ¿ok? Esto es el principio de muchas cosas más que el Señor nos está llevando eh, acerca del conocimiento en el ministerio del profeta. Gloria a Jesús. El corazón de un profeta. La introducción. Vamos a comenzar con la introducción. Dice, el ministerio del profeta es la única de las 5 vocaciones ministeriales que se encuentran en ambos testamentos en la Biblia, o sea, en el Viejo, Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo inició su iglesia y nos cambió del Antiguo al Nuevo Testamento, dio continuidad al ministerio del profeta, pero los hizo como una parte de un equipo, o sea, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, pastores y maestros nombrados, como está en Efesios 4:11 al 16 y más arriba Efesios 4 del 1 al 11. Amados hermanos, le pongo la mayor información en el PowerPoint para que ustedes puedan leerlo y puedan hacer sus apuntes. También porque se les recomienda que cuando una persona lee, retiene aún más la información, ¿ok? Cada una de estas 5 vocaciones ministeriales representa una quinta parte del ministerio de Cristo mismo a su iglesia y son dadas para perfeccionar a los santos. Son dadas para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar ¿a quién? A la iglesia. Cada una con su unción y función particular. En ningún momento fue la intención del Señor, ni es la intención de Dios, que los apóstoles se crean celebridades, que los profetas se crean celebridades, que los maestros se crean celebridades, o por etcétera, ¿verdad? Lamentablemente, el sistema del mundo ha creado esta falsa idea de que porque es apóstol es mayor que el profeta o mayor que el pastor y mayor que el maestro. Inclusive hay este falso pensamiento en que menosprecian al pastor. Lo ven como de los 5 ministerios, el pastor es como que el que siempre tiene que estar el más pobre, el que tiene que estar detrás de las ovejas, el más débil, etcétera. Y eso es una gran mentira. Los 5 ministerios son delante de Dios igual de poderosos, con una unción particular para llevar a cabo las responsabilidades de las cuales Dios le ha dado a cada uno.
Hay personas que operan en los 5 ministerios. ¿Ven? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no caer en la mentalidad del sistema del mundo pensando que un apóstol va acá arriba. ¿Ok? Vamos a tener en claro que desde el principio les he dicho que el Señor no tiene favoritos. Delante del Señor no hay favoritismo. ¿Ok? Y me gusta porque aquí nos deja saber que la vocación del ministerio es para la edificación de la iglesia. O sea, usted tiene esos dones y esa unción para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Si usted está operando y no lo está utilizando correctamente, tenga cuidado, no le pase lo que le pasó a Sansón. ¿Verdad? Seguimos. La función del profeta, lo que hace, no ha cambiado entre el antiguo y el nuevo pacto. No obstante, aunque la función no ha cambiado, la apertura del Nuevo Testamento y la época de gracia en vez de la ley demandan un cambio en el enfoque y el mensaje proclamado por los profetas. ¿Ok? En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. Recuerden que es un profeta que habla la verdad de Dios a otro. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. Uno que habla o defiende. A los profetas también se le llama videntes, debido a su intuición espiritual. Es la intuición espiritual o capacidad para ver el futuro. Hay muchas maneras que un profeta vidente puede percibir y ver. O sea, se le considera vidente porque en el mundo espiritual puede ver mucho más que otras personas, ¿verdad? Por decirlo así. En la Biblia, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación. ¿Qué hacía el profeta? Enseñaba y traía revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos, o sea, temas actuales, y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. El ministerio de Isaías, ¿se acuerdan? El profeta Isaías tocó tanto el presente como el futuro. Predicó Isaías valientemente contra la corrupción en sus días. Usted solo puede encontrar en Isaías capítulo 1, versículo 4. Y entregó Isaías grandes visiones del futuro de Israel. Eso usted también lo puede encontrar en Isaías 25, 8. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Por favor, esta noche yo quiero que usted retenga. ¿Ok? Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y establecer la iglesia. La casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo mismo. Y eso usted lo puede ver, leer y confirmar en Efesios capítulo 2, versículo 20. Eso era una introducción. Ahora vamos a entrar el corazón de un profeta, atmósfera profética. Amén.
El Señor nos instruye a situar nuestros corazones en el don espiritual de la profecía. Sobre todo, claramente lo dice la palabra, Primera de Corintios 14, del 1 al 4. Que el amor sea su meta más alta. ¿Cuál? El amor. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu y sobre todo, la capacidad de ¿qué? Sobre todo, la capacidad de profetizar. Todos, después que hemos recibido al Espíritu Santo, podemos profetizar. Todos. Pero no todos operan en eso. Usted tiene que desearlo y usted tiene que pedírselo a Dios. Y el problema es que mucha gente no desea las cosas espirituales porque son muy carnales. Y lo que es espiritual va a apelar y desear lo que es espiritual. ¿Usted me entiende? El que se alimenta de frutos espirituales va a querer comer comida espiritual. Pero el que se alimenta con frutos almáticos o está en un lugar donde los frutos son almáticos, va a ¿qué? A desear comer cosas almáticas. ¿Ven? Pero claramente nos dice que sobre todo, deseemos la capacidad de profetizar. Qué importante. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente ¿a quién? A Dios. Dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza, mire, por favor, escuche. Oh, yo te doy gloria, Señor. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Y toda la iglesia es usted y soy yo. Es el cuerpo de Cristo. Amén. En el corazón del profeta podremos también observar muchos lados del corazón de Dios. Compasión, odio al pecado y la injusticia, santidad. El profeta siempre estará detrás de la santidad. El dolor, el ánimo, el poder, el gozo, el celo por Dios y por su palabra. Ellos pueden llegar a sentir lo que el Padre siente en ciertos momentos. Incluso hasta llegar al punto de que se les podría dificultar aprender a manejar este sentimiento, pudiendo sentirse unos días, ¿verdad? Altas y bajas, sentirse en que se encuentran en una montaña rusa emocional, como le pasó al profeta Elías, como le pasó a Jeremías. ¿Usted entiende? Como le sucedió a Oseas. Los profetas llevan dentro de sí el latido del corazón de Dios. David tenía un corazón como el de Dios, aún
cuando en su naturaleza pecaminosa cometió muchos errores. Primera de Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová sigue buscando hoy en día corazones que estén en acuerdo al corazón de él. Porque los hay. Porque los hay. Aleluya. Gloria a Jesús. Seguimos. Los profetas tienen gran corazón. Tienen gran corazón. Lo primero que notarás en ellos es que Dios les da su corazón a los profetas. Ellos están en sintonía con el latido del corazón de Dios. Ellos aman lo que Dios ama. Y ellos también odian lo que Dios odia. Dios odia la mentira. Mentira blanca, mentira grande o mentira pequeñita. Mentira es mentira. Y un profeta de Dios odia las mentiras al igual que Dios odia la mentira. Dios dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Pero lo toma el pueblo cristiano, muchas veces toma eso muy light, muy superficial. No sean mentirosos. La palabra dice que el padre de toda mentira es Satanás. Si tu padre es Dios, aprende a hablar y a caminar reflejando la imagen de Dios, de Cristo en ti. Y una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que aprender es a tener el denuedo y la valentía de hablar en la verdad. Y no sentirse bajo la presión de hablar mentiras, porque van a quedar en vergüenza. El profeta sabe, el hombre de Dios sabe cuando te están mintiendo, cuando no te están mintiendo. Que te lo quiera confrontar en el momento o no, eso es decisión de la persona. Ellos están en sintonía con el latido del corazón de Dios. Ellos aman lo que Dios ama y odian lo que Él odia. Esto hace a los profetas únicos en su corazón. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén porque ellos se perdieron de su momento de visitación. Este es el corazón del profeta. El profeta se duele y llora cuando la gente se pierde lo que Dios tiene para ellos. Esto aflige el corazón del profeta. Un profeta verdadero estará detrás de ti para animarte, para que escuches la palabra de Dios y transformes tu vida. Porque realmente le importa. Jesús, cuando entró a Jerusalén, él sabía lo que iba a acontecer en la ciudad. Y él lloró porque la gente no supo aprovechar el tiempo para recibir de él lo que él estaba haciendo o depositando. Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amados hermanos, hay un tiempo en donde el Señor nos habla a través de su palabra, a través de su creación, a través de sus profetas. Usted tiene que ser entendido en ese tiempo y agarrarlo, porque es un tiempo de visitación. Amén. Lo que mueve a los profetas. A los profetas los mueven otros profetas. Por eso es que usted se fija en el Antiguo Testamento
y en el Nuevo también, cómo tenían sus escuelas y comunidades de profetas. Ellos se benefician por estar en una comunidad profética. Escuchar las revelaciones de otro profeta mueve a otro profeta. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 29 al 32 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen lo que están escuchando. Aleluya. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque puedes profetizar todos uno por uno, para que todos que aprendan y todos que sean exhortados, porque la palabra que la persona va a hablar es para edificación, para exhortación, no para confundir. No, no para confundir. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Usted sabe lo que quiere decir que los espíritus del profeta están sujetos a los profetas? Es que si yo estoy hablando de una profecía y estoy alineada a la voluntad del Padre, estoy alineada a la palabra que Dios nos está dando, no puede venir otro profeta y hablar todo lo contrario o hablarte de otra cosa que no va alineada, porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Amén. Hay un orden. Lo que es importante para los profetas, tal vez para ti no lo sea. Lo que es importante para otras personas no lo es para los profetas. Ellos se preocupan por cosas que otros pasan por alto. No están preocupados por carnalidades, sino por las cosas del espíritu. Por eso es que a veces los tildan de religiosos. Muchas veces la gente carnal los considera demasiado profundos y con frecuencia se les considera problemáticos porque ellos ven cosas que otros no ven y las ven antes que otros las vean. Frecuentemente, los desobedientes y rebeldes consideran a los profetas locos. El profeta de Dios nunca traerá confusión. Escuchen, retengan esto, ¿ok? El profeta de Dios nunca traerá confusión. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Saben que Acab era el esposo de Jezabel? Oseas capítulo 9, versículo del 7 al 8 dice: llegó la hora del castigo de Israel. Ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad dices: los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. ¿A causa de qué ellos están diciendo esto? A causa de su pecado y de la hostilidad que tienen. Entonces dicen: los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una confrontación. El profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad. Es un centinela. Es un centinela. O sea, él va a ver. El que tiene el don de profecía, el que es profeta, el que tiene el discernimiento, va a ver: oh, espérate, esto no está en línea. Esto no es de Dios, ¿verdad?
Y no se puede quedar con eso, no puede descansar, no puede estar tranquilo hasta que lo habla, hasta que lo confronta. Y si se va sin confrontarlo, no duerme la persona. Juicio, justicia, misericordia, fe, humildad, compasión, amor y verdad son muy importantes para los profetas. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Aleluya. Esto es algo que estamos lamentablemente viviendo hoy en día, en donde no hay misericordia, no hay justicia y no hay fe. Amén. Miqueas capítulo 6, versículo 8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. La compasión. Amados hermanos, tenemos que tener y vivir en esa compasión. Zacarías capítulo 7, versículo 9 dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, sin favoritismo. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. Isaías 59, versículo 4 dice, a nadie le importa ser justo y honrado. ¿Es cierto o no es cierto? Hoy en día, en el mundo en que vivimos, a nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después que conciben esas malas acciones, dan a luz el pecado. Para el profeta el carácter es sumamente importante, aún más que el carisma. Y hoy en día la gente tiene mucha falta de carácter. No tan solo la gente secular que no conoce a Dios, pero le voy a hablar al pueblo de Dios. El carácter del pueblo de Dios. Todavía no se han definido claramente. Todavía no han entendido muchos que estamos en este mundo, que no somos de este mundo y la razón por la que tú estás en este mundo. Estamos en este mundo para cumplir un propósito de parte de Dios, para extender el reino de Dios y su justicia. Pero estamos tan involucrados en el sistema del mundo que nos olvidamos del propósito de Dios en nuestras vidas. Y todo lo demás, como he mencionado muchas veces, lo ponemos antes que Dios. Lo que trae gozo entre los profetas, vamos a ver, lo que trae gozo entre los profetas. Número 1, ¿verdad? Los profetas están motivados y gozosos cuando ven avivamiento y gloria. Y no digo avivamiento de ver gente saltando, porque eso no es avivamiento, ¿verdad? Sino ver vidas transformadas. Están motivados y gozosos cuando ven al pueblo de Dios moviéndose y avanzando. Se emocionan y tienen gozo cuando ven al pueblo de Dios y a la iglesia abriéndose paso a través de la barrera y los obstáculos. Nos gozamos genuinamente de ver a nuestros compañeros ministeriales, a nuestros hermanos avanzando. Ver a la gente salva, libertadas, sanadas
y transformada. Se motivan y tienen gozo cuando ven la liberación de poder y milagros. Les causa gozo el ver a la gente reconciliarse con Dios. Se regocijan al ver la manifestación de las cosas por las cuales se ha estado orando. ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando oraba y el ángel le dijo, no, Daniel, si nosotros te contestamos rápido, es que había un bloqueo, ¿verdad? Al ver a los pobres y los que han sido olvidados levantarse, aleluya. Aquellos que han sido rechazados por el mundo, aquellos que ya el mundo los dijo no hay esperanza, pero ven cómo el poder de Dios los levanta, aleluya. Es un gozo enorme, aleluya. Se gozan al ver al malvado derrotado y al justo prevalecer. Ahora, ¿qué entristece al profeta? A los profetas lo entristece y molesta ver lo que otros pasan por alto y que no va de acuerdo con los mandatos y estatutos establecidos por Dios. Yo no sé, pero ustedes saben que humildemente yo soy bien, me gusta ser bien, ¿qué palabra? Bien dramática, bien visual, ¿verdad? Entonces yo lo digo todo con mi cara. Y cuando tú entras a un lugar, soy muy expresiva, gracias hermana. Cuando tú entras a un lugar donde tú ves a todo el mundo brincando, saltando y hablando supuestamente en lenguas y bla, 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 pero tú te das cuenta, esta atmósfera no es de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Esto está forzado, aquí no hay presencia. Aquí no está viendo la presencia, aquí lo que hay son emociones y cosas almáticas. Y no es que Dios no se mueva de esa manera, no, 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 no. Es que el que discierne, el que es profeta de Dios, conoce la atmósfera y se va a dar cuenta y no se hará partícipe de una atmósfera que no proviene de Dios. Pero hoy en día, tenemos que tener mucho cuidado porque vemos las fiestas y la algarabía, pero vemos desorden en la casa, comenzando desde el altar. Alaba. Amén. Gloria a Jesús. Son sensibles a aquello que entristece a Dios. Son muy sensibles a aquello que entristece a Dios. Injusticia, cuando las cosas están fuera de orden. Cuando los malvados prosperan y los justos sufren. El maltrato a los pobres y al desválido o el desvalido. Cuando la iglesia no cumple su llamado y propósito. No hay algo más frustrante personalmente que yo les voy a comunicar. Y ustedes que están aquí me conocen, que sea algo más frustrante que personalmente a mí me da es ver una persona que no está caminando en sus propósitos. Porque la persona todavía no se da cuenta y ya el Señor nos ha mostrado los dones y los talentos que hay en la persona y cómo la persona los ha atrofiados por caminar en desobediencia y por caminar más complaciendo los deseos de la carne. Es muy triste. Cuando la gente incorrecta está en autoridad, cuando tú ves un pastor o tú ves un líder que no se supone que es un líder, que tiene una lengua más larga que una soga o una manga de bomberos, pero los tienen como líderes porque no hay nadie más que pueda ejercer el liderato, o porque es el hijo del pastor y como es hijo del pastor, pues va a heredar el pastorado. La hipocresía, algo que no tolera. Yo personalmente tampoco tolero la hipocresía. La hipocresía es algo que los profetas no toleran. Son muy reservados por eso. Las enseñanzas falsas. Las enseñanzas falsas. Recuerden, estas son sensibles a aquello que entristece a Dios. Por ende, el profeta en su corazón no debe estar relacionado con esto que acabamos de mencionar.
la carnalidad y apostasía, apartarse de Dios y la verdad, adoptando culturas, tradiciones o enseñanzas falsas, sabiendo, ¿verdad? O conociendo lo que la palabra enseña. La tradición y control religioso no son partícipes de ello. El orgullo, la vanidad y la arrogancia. Yo soy profeta. Llegó el profeta. Vamos a besarle la mano al profeta. Vamos a arrodillarnos delante del profeta. Vamos a servirle al profeta, ¿verdad? Y el hermanito al lado tuyo, ¿verdad? Deseando un vaso de agua. Y el vaso de agua para el profeta, pero para tu hermanito no. ¿Ah? Amado, esto son cosas reales. Esto está pasando. Y lo hemos vivido. Y sería pecado que el profeta agarre ese vaso de agua, sabiendo que su hermano de al lado está sediento, se lo tome y no diga, no, tómalo tú primero, que yo espero. Eso sería una actitud de una persona que tiene el corazón alineado a la voluntad de Dios. La adoración falsa y los lobos, los ministerios falsos, la avaricia, la codicia, la corrupción, la criminalidad y robo, la tibieza, la mentira y el engaño, la rebeldía, la brujería y adivinación. Por eso es que el profeta no debe estar actuando como si fuera un adivino. ¿Cómo es que le dicen agurero? ¿Agurero? Agurero, right? O agurero. Ni tampoco debe permitir que el pueblo se le acerque o lo mire o ponga sus ojos o dé tan siquiera la impresión de que es un adivino. Tengan mucho cuidado con eso. Hay muchos profetas que le gusta llamar la atención. Mira, porque le dice el nombre a la persona. Tenga mucho cuidado. Porque la profecía es para qué? Es para la edificación de la iglesia, para edificar que a otros. Tengan mucho cuidado. Amén. Tengan mucho cuidado con eso. Aleluya. Y aún el don de ciencia hay que tener mucho cuidado, porque el don de ciencia va a fluir, pero siempre la gloria es para el Señor y es para el beneficio del cuerpo. Amén. Estas son las cosas que conducen a los profetas a orar. Ellos oran a Dios para que traiga cambios. Amén. Salmo 119, 158 dice, ver a esos traidores me enferma el corazón. Mira cómo se siente. Porque no les importa nada tu palabra. Hay gente que no le importa la palabra de Dios. Jeremías 13, 17. Y si todavía se rehúsan a escuchar, lloraré a solas a causa de su orgullo. ¿De orgullo de quién? De la gente que no toma la palabra. Mis ojos no podrán contener las lágrimas porque el rebaño del Señor será llevado al destierro. Amén. Cuando no hay amor. El amor es importante para los profetas. Y si usted tiene alguna duda, le invito a que usted lea el libro de Oseas. Es un profeta que Dios lo manda a casarse con una prostituta. Tenga eso de asignación, estudie Oseas. Amén. El amor es importante para los profetas. Usted puede tener actividad, pero si no hay amor, el profeta se entristece. Conflicto, división, rudeza y odio son pecados que entristecen al profeta. Ellos saben que si uno no tiene amor, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Amén. Y el amor, mucha gente tiene una curiosidad, un dato bien curioso. El amor muchos los definen de una manera bien conveniente. Yo amo a aquellos que me aman. Así es bien fácil.
¿verdad? Pero aquellos que te tiran la piedra o que te han causado algún dolor, a eso no amamos. Tenemos que aprender a amar a esos también. A esos que nos clavan el cuchillo en la espalda. A esos que se sentaron a comer contigo en la mesa como Jesús con Judas Iscariote. Jesús lavó sus pies. Jesús le permitió comer en la mesa y aún así lo traiciona. Y aún así, ya Jesús sabía que iba a ser traicionado por él, pero lo amó, lo siguió amando. Lo que significa que usted tiene que aprender a amar, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando dice todo aquel que ama es nacido de Dios, se refiere a que aquellos que aman sabiendo que humanamente no habría una razón por cual amar. Ahí demuestra que conoces a Dios, porque la palabra dice claramente que el amor cubrirá multitud de pecados. El que no ama de esa forma no ha conocido a Dios, no conoce a Dios, porque la esencia de Dios es amor. Y si usted tiene a Cristo dentro de usted, usted tiene que operar en esa esencia. Es que usted tiene que operar en esa esencia. Y si usted no está operando en esa esencia, usted no ha conocido a Dios, no conoce a Dios. Y hay muchas personas que cuando son excelentes, pero cuando tú ves actitudes, tú dices, espérate. No, tenemos que amar, movernos en el amor realmente de Dios. Exacto. Aleluya. Yo no tengo ninguna. La dureza de corazón. Un corazón duro es un corazón de piedra. Y esto hay que tener mucho cuidado porque también esto es una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos. Mucha gente con corazones endurecidos. Es un corazón necio, un corazón incrédulo, es un corazón inflexible. Los profetas buscan corazones sensibles a la voz y guianza del Espíritu de Dios. Buscan corazones quebrantados y contristos. No buscan el hermanito que tenga el bolsillo lleno, que me llene la iglesia de comodidades. No, 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 no. ¿Ven la diferencia? Podemos observar cómo Jesús se enojó por la dureza del corazón de los fariseos. En Marcos capítulo 3, versículo 5, dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús estaba enojado con ellos. Entristecido por la dureza que había en sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Aquellos que representaban supuestamente el amor de Dios, esos que representaban el amor de Dios, estaban molestos porque Jesús iba a sanarle la mano a ese hombre. ¿Dónde está el amor? En Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21 dice, habían olvidado de traer el pan. Escuchen, este es bien interesante, porque habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, este es Jesús hablando, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían ellos entre sí diciendo, ¿será que Jesús lo está diciendo porque no trajimos pan? El 17 dice, entendiéndolo Jesús, porque Jesús conocía todo lo que había a su alrededor, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, yo me imagino a un Jesús actualmente diciendo, llevas tanto tiempo en la iglesia y todavía no entiendes quién soy.
Y todavía sigues operando en las mismas idioteces y estupideces. Y todavía sigues resbalando en la misma situación. ¿Por qué se ha endurecido tu corazón? Sí, amados hermanos, Jesús le está hablando a sus discípulos, dejándoles saber. Teniendo ojos, le dijo Jesús, y no ves. Teniendo oídos y no oyes. ¿Y no recuerdas cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? O sea, están siendo confrontados con Jesús. Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entiendes? ¿Cómo aún no entiendes? El milagro de la alimentación de los 5,000 era para los discípulos. Se beneficiaron las multitudes, pero una enseñanza para los discípulos. Una enseñanza que hoy en día nosotros deberíamos tomar. Amén. La oración. Yo escuché una persona que dijo que orar es estar conectado con Dios y podemos estar conectados con Dios todo el tiempo, todo el día. Ah, qué bonito. Entonces no se saca el tiempo de Dios porque es conectado con Dios y no tenemos un tiempo a solas. Jesús, cuando tenía que sacar el tiempo, no importaba las multitudes que estuvieran, él sacaba su tiempo aparte con Dios. Lo vemos muchas veces de día y de noche, cómo se apartaba a sacar un tiempo de oración. Los profetas saben que la casa de Dios es casa de ¿qué? Oración. ¿Quién es la casa de Dios hoy en día? Nosotros. Entonces, ¿dónde está tu tiempo de oración? Ellos llaman a la oración. Llaman a la iglesia a que regrese a la oración. Isaías 56, versículo 7 dice, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración. ¿Para qué? Para todas las naciones. Mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando la gente pierde a Dios, Jesús lloró por Jerusalén porque ellos se perdieron el tiempo de su visitación. Se pueden perder las oportunidades divinas. Se pueden perder. Por eso es tan importante el nunca estar tan y tan ocupados que dejemos pasar la visitación de Dios en nuestras vidas. Lucas capítulo 19, versículo 41 dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, como leímos anteriormente, diciendo, cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Una persona que ha sido entregada, que ha sido ocultada a tus ojos. Lucas 19:44. ¿Sabes lo que es? Tú te pones a meditar que dice ahora es demasiado tarde. Que Jesús te diga ahora es demasiado tarde. Lucas 19, capítulo 19, versículo 44 dice, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Amados, esta palabra no es una palabra que solamente era para una generación o para un tiempo. La palabra de Dios permanece para siempre. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Lo que aman los profetas en el corazón del profeta. Esto es bien interesante. Símbolos y actos simbólicos. Y son criticados por esto.
los que no entienden. El simbolismo es importante para los profetas. A veces las cosas del espíritu son difíciles de articular en su propio idioma y tienen que ser representadas o transmitidas a través de símbolos, ¿verdad? Los símbolos pueden convertirse en el lenguaje del espíritu. El ámbito espiritual es diferente al natural y Dios le da al profeta otras maneras de comunicar un mensaje en vez de la limitación solamente del lenguaje hablado, ¿verdad? Por eso es que a veces usted ve, ¿verdad? Que hacemos muchas cosas para hacerle llegar el mensaje. Última profecía de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo del 14 al 20. Esto fue la última profecía del profeta Eliseo. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. ¿Ven la simbología que están usando aquí? Esto es muy común dentro del profeta. A los profetas les encantan los símbolos como las pancartas, las banderas, el aceite, la espada, la corona, etcétera. La presencia de Dios. La presencia de Dios es el oxígeno que respiran los profetas. They're seeking for that presence. Ellos están buscando por esa presencia genuina de Dios. Ellos detestan cuando la presencia de Dios no está en la iglesia. No pueden estar en programas que no tengan presencia. No pueden quedarse en lugares que se han convertido en un Ishabot, que significa sin gloria o sin presencia. Es que no pueden. Los profetas no tienen inconveniente en estar en servicios largos cuando la presencia de Dios está allí. Amén. David, un profeta que amaba la presencia de Dios, sus profecías eran el resultado de estar ¿en dónde? En la presencia de Dios. Salmo 63, versículo 2 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ese es David diciéndole, estoy aquí para ver tu poder y tu gloria, así como le he visto en el santuario. Aleluya. Hechos 2, del 29 al 32 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Qué lindo es Dios.
Qué lindo es Dios, cómo le cumplió lo que le prometió a David. Aquellos que han sido lastimados y heridos. Vamos a eso. Los profetas no ignorarán ni pasarán por alto a los quebrantados, lastimados y heridos. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando Elías fue enviado a la viuda? ¿Ah? Ellos tienen la capacidad de identificarlos, pueden verlo entre la multitud. Los profetas pueden identificar a aquellos que necesitan sanidad y restauración cuando los demás los pasan por alto o los dejan de lado. Isaías 42, del 3 al 4 dice: no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia en esta tierra. Los países de las islas del mar esperan recibir sus enseñanzas. Esto es un profeta. Un profeta es algo más y alguien más, además de una palabra que alimente tu ego o que solamente va dirigida a ti como una persona. O sea, es más allá, va más allá. La adoración. Los profetas aman la gloria y la presencia de Dios. Ellos son inspiradores naturales y les encanta la adoración inspirada por el Espíritu de Dios. Les gustan las canciones y los cánticos nuevos, inspirados, ¿verdad?, en el mover del Espíritu Santo, hasta en lenguas nuevas. La canción, cánticos nuevos del Señor motiva a los profetas. Ellos son líderes de adoración fantásticos. Segunda de Crónicas 29, 25 al 28 respalda lo que dice. Mucho tiempo atrás, Dios le había indicado a David y a los profetas, Gad y Natán, que los ayudantes de los sacerdotes deberían adorarle con música. Entonces Ezequías les ordenó que se pusieran de pie en el templo de Dios, mientras que los sacerdotes tocaban las trompetas. Por eso, en cuanto Ezequías dio la orden de que los sacerdotes empezaran a presentar los sacrificios, sus ayudantes comenzaron a tocar los platillos y las arpas y otros instrumentos de cuerdas. Mientras terminaban de presentar los sacrificios, el pueblo adora a Dios de rodillas. El coro cantaba y los demás sacerdotes tocaban las trompetas. O sea que van muy a la par. La adoración crea una atmósfera para el espíritu de profecía. La adoración crea una atmósfera para el espíritu de profecía. Los profetas y la gente profética se desarrollan bien en la atmósfera de adoración. Ellos pueden trabajar como líderes de alabanza, salmistas y trovadores, emiten sonidos y cantan canciones proféticas que traen liberación, sanidad, restauración y renovación. ¿Ven? Apocalipsis 19:10 dice: entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Es dar un claro testimonio de Jesús. No de él mismo, sino un claro testimonio de quién es Jesús. También hay profetas que operan como visionarios. Los visionarios tienen la capacidad de ver en el ámbito espiritual y luego declara lo que vieron. ¿Qué significa visionario en la Biblia? La palabra visión se usa más a menudo como un encuentro con Dios donde Él imparte una revelación especial. A menudo de manera intuitiva, en sueños o en dichos oscuros. Amén.
Es parte de ser visionario. Confirmándolo con la palabra, leemos lo siguiente en Números capítulo 12, versículo de 6 al 8. Óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Vamos viendo claramente cómo Dios ve y se refiere hacia sus profetas. No podemos olvidar la responsabilidad que tenemos delante de Dios al compartir lo que Dios nos muestra sin quitar o añadirle nada en lo absoluto. Amén. Esta es finalizamos la primera parte.